Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios en este martes 27 de enero. Cada vez más cercanos ya a terminar este primer mes del año 2026. Del libro de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 15 y luego del 17 al 19. En aquellos días, David fue a casa de Obed-edom, donde estaba el arca de la alianza, y la transportó con gran alborozo a la ciudad de David. Apenas había dado 6 pasos los que llevaban el arca cuando él sacrificó un toro y un becerro gordo. David danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, ceñido con una especie de mandil de lino que usaban los sacerdotes. David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con aclamaciones de júbilo al son de trompetas. Llevaron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. Luego David ofreció al Señor holocaustos y sacrificios de acción de gracias. Cuando terminó, David bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos y repartió a todo el pueblo, a cada hombre y a cada mujer de Israel un pan, un trozo de carne asada y un pastel de pasas. Después se fueron todos, cada uno, a su casa. Queridos amigos, se fueron todos, cada uno, a su casa, bien alimentados. Pero es interesante, el alimento espiritual. David venía danzando, trayendo el arca de la alianza. Dice, desde la casa de Obed-edom, donde el arca de la alianza entonces estaba por un cierto tiempo. Queridos amigos, esto es importante. Yahweh Jamía lleva, mola Yahweh Jata el arca de la alianza, a Yahweh Jata peñan de Rogabe. Yahweh Jata peñan de Yara, hoy me janguañan de Abudebe. Y que tu janguay se lleva peñan de Yara. O me de la luz necesaria. Queridos amigos, para que venga la claridad, que se aclare todo lo que nosotros necesitamos, queridos amigos, para tomar decisiones verdaderas, profundas e importantes en nuestra vida. Ñamoñe por una muy tengo este año 2026. Upear ese yo que fuera ñande yaguatana, allá poponan a las cosas, peñan de yara. Ahora vamos a quitar y vamos a llevar el arca de la alianza, donde nosotros vamos a ir como David y se danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. Y andaba ahí, eso significa la alegría. Eso significa que hemos entendido que el plan de salvación se está realizando y se ha realizado en nuestra vida. Entonces ya potente voy a verla y ponerla y entonces llevan el arca del Señor y la colocan en su sitio. ¿Cuál es el sitio verdadero donde nosotros le colocamos a Dios en nuestra vida? Siempre nuestros padres, yo por lo menos, yo pienso que todo el Paraguay, ¿verdad? Después de la guerra de 1870, los que sustituyeron y ayudaron a que la iglesia pueda de nuevo resurgir, ¿saben cómo fue, queridos amigos? A través de nuestras madres, a través de nuestras abuelas. ¿La cual lo sustituía con la paicuera? ¿La hiporia qué? ¿O manombá la paicuera? O sea, y las embudas, ¿se dan cuenta? Pero sin embargo, queridos amigos, en nuestras casas, ustedes con la repisaria, ustedes con la repisa lleva. Y eso es tradicional en nuestras casas. Ya huerecoquen a la ñan de nicho, ya huerecoquen a la ñan de repisa cuera, pero a ni ya recoreite, como hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Vamos a acercarnos y vamos a rezar ahí frente al repisario, porque es la única forma de recordar y saber que Dios nos llama siempre a la honestidad y nos llama a tenerlo a Él en primer lugar. Que la bendición de Dios descienda entonces sobre nuestras familias, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.